¿Alguna vez has pensado que algo tan sencillo como poner sal en tus zapatos podría cambiar tu vida para siempre? Jesús, en Mateo 5:13, nos dijo: «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada?». Esta declaración no es simplemente una metáfora, sino una profunda revelación espiritual que tiene el poder de transformar nuestra vida diaria. En la Biblia, la sal representa la purificación, el pacto y la preservación, y cuando aplicamos este principio a nuestra vida, incluso en los detalles más pequeños, podemos comenzar a experimentar un cambio significativo en nuestra relación con Dios. Hoy, vamos a explorar el poder simbólico de la sal y cómo un simple acto de fe puede abrir puertas a bendiciones que nunca imaginamos. La sal no es solo un elemento esencial en nuestra vida cotidiana, desde tiempos antiguos ha sido considerada como un símbolo de pureza, preservación y pacto. De hecho, en la antigüedad, la sal era tan valiosa que se utilizaba como moneda de intercambio y se ofrecía en sacrificios como señal de consagración a Dios. En Levítico 2:13, encontramos una instrucción divina que dice: «Toda ofrenda que presentes, sazonarás con sal, y no dejarás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios». Esta orden va más allá de una simple práctica ritual, es una declaración de que cada acción que emprendemos debe estar impregnada de la esencia divina de la preservación, la santidad y la dedicación total a Dios. Pero, ¿qué ocurre cuando trasladamos este principio a nuestra vida cotidiana? ¿Podría el acto de poner sal en los zapatos ser más que un gesto físico y convertirse en un acto profético de fe? En la Biblia, caminar simboliza el proceso de vida, la dirección espiritual y el llamado divino. Abraham fue llamado a salir de su tierra y caminar hacia lo desconocido, confiando en las promesas de Dios. Moisés guió al pueblo de Israel durante 40 años por el desierto, y cada paso que daban representaba una lección, una transformación y un acercamiento a la voluntad de Dios. Incluso Jesús, al llamar a sus discípulos, los invitó a dejarlo todo y seguirlo, iniciando un camino en el cual cada pisada era un acto de entrega y obediencia. Si nuestro caminar representa el proceso espiritual de nuestras vidas, tiene mucho sentido que un elemento tan simbólico como la sal pueda tener un impacto en la manera en que avanzamos. En 2 Reyes 2, 19-22, el profeta Eliseo utilizó sal para transformar el estado de las aguas de una ciudad que sufría de amargura y esterilidad. Al arrojar sal en el manantial, Eliseo declaró: «Así dice el Señor, yo he sanado estas aguas, ya no causarán muerte ni esterilidad». Este acto de fe no solo transformó las aguas, sino que nos revela cómo Dios puede usar lo que parece insignificante para traer restauración y cambio a nuestras vidas. El acto simbólico de poner sal en los zapatos puede representar una declaración de transformación en nuestro caminar. Cada paso que damos puede ser un recordatorio de que nuestra vida debe estar alineada con la voluntad divina, purificada de toda contaminación espiritual y guiada por la verdad de Dios. La vida está llena de caminos inciertos, decisiones que nos pueden llevar a lugares de bendición o dificultad. En esos momentos de confusión, miedo o duda, debemos recordar que cuando confiamos en la dirección de Dios, nuestras sendas se enderezan y nuestro camino se purifica. David, en el Salmo 119, 105, nos recuerda que lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Este versículo nos asegura que nuestro caminar no depende del azar, sino de la dirección divina. Sin embargo, para que esa luz ilumine nuestro camino, debemos asegurarnos de que nuestro andar esté limpio, firme y en paz con Dios. En momentos en los que sentimos que nuestros pasos se desvían, que la carga es demasiado pesada o que el camino está lleno de obstáculos, recordar el pacto de la sal puede fortalecer nuestra fe. Hay testimonios de personas que han experimentado cambios radicales en sus vidas al realizar un acto simbólico de fe, no porque el acto en sí tenga poder, sino porque refleja una total entrega a la voluntad de Dios. Algunas personas han decidido orar mientras colocan sal en sus zapatos, declarando que cada paso que den será dirigido por el Espíritu Santo, que cada lugar que pisen será terreno conquistado para la gloria de Dios, y que su caminar será limpio de tropiezos y confusión. Y han visto resultados sorprendentes: puertas que se abren, caminos antes cerrados que se despejan, oportunidades que llegan y las dudas que se disipan. Jesús también nos enseñó en Marcos 9:50, la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis?
tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. La sal, en su sentido espiritual, tiene el poder de mantenernos firmes en nuestra fe, guiándonos hacia la paz y la estabilidad que solo Dios puede brindar. La enseñanza que podemos extraer de la sal no solo tiene que ver con su capacidad de preservar, sino también con un llamado profundo a mantenernos firmes en nuestra fe y a vivir con un propósito claro. En medio de las dificultades de la vida, debemos evitar que nuestra esencia se diluya. Cuando comprendemos que nuestra existencia está marcada por un pacto con Dios, sabemos que cada paso que damos tiene un propósito. No caminamos sin sentido, sino que cada huella que dejamos en el camino es una bendición en cada lugar hacia el que nos dirigimos. El acto de poner sal en los zapatos no es un simple ritual, sino una representación tangible de un principio espiritual profundo, que nuestro caminar esté siempre alineado con la voluntad de Dios, que nuestras sendas sean iluminadas por su luz, y que cada decisión que tomemos esté impregnada con la sabiduría divina. Este acto nos invita a recordar que, así como la sal transforma todo lo que toca, la presencia de Dios en nuestras vidas cambia nuestra dirección, purifica nuestras intenciones y nos guía hacia el propósito para el cual fuimos creados. La historia de la humanidad ha estado marcada por caminos que conducen a la vida y otros que conducen a la perdición. Desde el Edén hasta el Apocalipsis, las Escrituras nos enseñan acerca de sendas de justicia y caminos de destrucción. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 7, 13-14, donde dijo: «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan». Nuestro andar no es solo un viaje sin dirección, sino una travesía que define nuestro destino eterno. Por eso, cada paso que damos es fundamental. Si hoy sientes que tu caminar ha estado lleno de incertidumbre, que has pisado lugares que te han alejado de la presencia de Dios, que te encuentras en caminos oscuros y sin salida, recuerda que Dios tiene el poder de redirigir tus pasos. Así como la sal purificó las aguas amargas en los tiempos de Eliseo, o como preservó los sacrificios en tiempos de Moisés, hoy Él puede restaurar tu vida y guiarte hacia su voluntad perfecta. Cuando entregamos nuestros pasos a Dios, Él se encarga de llevarnos al lugar que realmente necesitamos estar. Desde los primeros relatos bíblicos, caminar ha sido una metáfora poderosa del viaje espiritual del ser humano. Cada paso, cada sendero y cada travesía refleja una transformación interior. Representa una decisión de avanzar o retroceder en la fe. Dios llamó a Abraham a salir de su tierra y emprender un camino incierto hacia la promesa, guiándolo sin un mapa visible, pero con la seguridad de su voz. El pueblo de Israel atravesó el desierto durante 40 años, no solo en un recorrido físico, sino en un proceso de purificación donde cada paso los llevaba a depender más de Dios y menos de su propia comprensión. En cada uno de estos relatos, el caminar no es solo un desplazamiento, sino un símbolo de obediencia, dirección y propósito divino. Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, Pedro inicialmente se resistió, sin entender la profundidad de lo que estaba sucediendo. Pero Jesús le dijo: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Juan 13, 8. Este acto no fue solo una muestra de humildad, sino una declaración espiritual. Lavar los pies simbolizaba la limpieza del caminar, la purificación de cada paso en el camino de la fe. Quien camina con pies contaminados no puede avanzar en santidad, y quien no permite que Dios purifique su sendero, tarde o temprano se desviará. La suciedad del camino, las impurezas del mundo y los rastros del pasado pueden aferrarse a los pasos de una persona, dificultando su avance. En la Biblia, los zapatos también tienen un significado profundo. Cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, Dios le ordenó claramente: «Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa». Éxodo 3, 5. Este mandato no solo implicaba un acto de respeto, sino un reconocimiento de que el terreno que pisaba ya no era común, sino consagrado por la presencia divina. Los zapatos representan el contacto con el mundo y el caminar diario en medio de una realidad que a menudo se aleja de lo sagrado. Quitarse los zapatos era un símbolo de desprenderse de lo terrenal para entrar en un encuentro divino. El acto de poner sal en los zapatos cobra un significado poderoso cuando lo entendemos a la luz de estas verdades. La sal,
que en la Escritura representa purificación y preservación, se convierte en un recordatorio de que cada paso de nuestro caminar debe estar alineado con la voluntad de Dios. En Marcos 9, 49-50, Jesús declara, porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Aquí, la sal no es solo un condimento, sino un símbolo de algo mucho más profundo, la consagración, el pacto y la resistencia frente a la corrupción del mundo. Así como la sal en los sacrificios del Antiguo Testamento sellaba un pacto con Dios, colocar sal en los zapatos es una forma de recordar que nuestro caminar diario debe ser consagrado, protegido y dirigido por Él. Desde el Edén, el enemigo ha buscado desviar el camino del creyente. La tentación de Satanás siempre ha presentado alternativas atractivas para apartarnos de la senda correcta. Cuando tentó a Jesús en el desierto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, diciéndole, todo esto te daré si postrado me adorares. Mateo 4, 8-9. La oferta parecía un atajo, un camino más fácil y menos doloroso. Sin embargo, Jesús rechazó esta oferta y reafirmó el único camino verdadero, la obediencia al Padre. Este principio sigue siendo relevante hoy. A lo largo de la vida, siempre se nos presentan caminos alternativos que parecen más sencillos y atractivos, pero que finalmente nos llevan a la perdición. La Biblia nos advierte, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 2:12. El creyente no debe caminar sin dirección, ni dejarse llevar por las apariencias de los caminos. Su andar debe estar siempre guiado por la verdad de Dios. El caminar del creyente no es solo una serie de pasos sin rumbo, sino una travesía espiritual marcada por la presencia de Dios. Cuando comprendemos que cada paso que damos está guiado por su Espíritu, nuestra vida toma un sentido profundo y trascendental. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la historia de Eliseo, quien sanó las aguas de Jericó. A través de un acto profético, el profeta echó sal en el manantial y declaró, así ha dicho Jehová, yo he sanado estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. 2 Reyes 2:21. La sal transformó lo que estaba corrompido en algo puro, y de la misma manera, nuestro caminar puede verse afectado por decisiones pasadas, heridas, dudas o influencias que tratan de desviarnos del propósito divino. Sin embargo, cuando nuestra vida es consagrada a Dios y cada paso se ofrece como un acto de obediencia, nuestro caminar es restaurado y guiado hacia su voluntad. El Nuevo Testamento nos enseña que el caminar del creyente es un proceso continuo de transformación. Pablo exhorta en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Este mandato no es casual, sino una invitación a vivir un recorrido espiritual que se renueva cada día. Cuando el caminar está consagrado a Dios, nuestras decisiones se alinean con su voluntad, las sendas torcidas son enderezadas, y avanzamos con seguridad, sin temores ni vacilaciones. Jesús mismo enseñó a sus discípulos que no debían preocuparse por el mañana, sino confiar plenamente en la provisión de Dios. En Mateo 6:33, declaró, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta búsqueda no es estática, sino que implica un movimiento constante, una disposición a seguir la dirección divina en cada paso. El caminar con Dios también requiere que nuestra mirada se mantenga fija en Él. Recordemos el episodio en que Pedro, al ver a Jesús caminar sobre el agua, pidió ir hacia Él. Mientras su mirada estuvo centrada en el Maestro, pudo avanzar sin dificultad. Pero cuando desvió su atención hacia el viento y las olas, comenzó a hundirse. Su caminar dependía de su enfoque. De manera similar, cada creyente debe aprender a confiar en el camino que Dios ha trazado para él. No se trata de una superstición ni de un ritual vacío, sino de una actitud espiritual de dependencia total de Dios. En Isaías 30:21 se nos da una promesa poderosa, entonces tus oídos oirán a tus espaldas una palabra que diga, este es el camino, andad por él, no echéis a la derecha ni a la izquierda. La dirección de Dios es segura, pero requiere disposición y obediencia para seguirla. El acto simbólico de colocar sal en los zapatos es un recordatorio tangible de esta verdad. No es la sal en sí lo que tiene poder, sino lo que representa,
una vida consagrada, un caminar en santidad, un pacto con Dios de no desviarse ni contaminarse con las tentaciones del mundo. El creyente que comprende este principio sabe que cada paso que da debe estar alineado con la palabra de Dios. Su andar debe reflejar la luz de Cristo y su destino final no está en este mundo, sino en la eternidad. Cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria, el Señor le respondió con una instrucción específica: «He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña». Éxodo 33, 21. No bastaba con recibir una revelación, Moisés debía posicionarse en el lugar adecuado. De la misma manera, cada creyente debe asegurarse de que su caminar esté firme sobre la roca, que sus pasos estén guiados por la verdad, y que nada impida su avance hacia el propósito divino. A menudo, parece que nuestro caminar se ve marcado por repeticiones, situaciones que se presentan una y otra vez sin explicación. Hay quienes sienten que, a pesar de sus esfuerzos, no logran avanzar, como si estuvieran atrapados en un ciclo de frustración, duda o pecado. Sin embargo, la Biblia enseña que no es casualidad cuando una persona experimenta estancamiento en su caminar. Existen patrones que se repiten, obstáculos que no desaparecen hasta que algo en el ámbito espiritual es transformado. Hay ciclos que deben romperse para que podamos entrar en una nueva temporada de bendición. La sal es un símbolo de purificación, restauración y nueva dirección. En el relato del pueblo de Israel, después de ser liberados de Egipto, se esperaba que su travesía hacia la tierra prometida fuera breve. Sin embargo, debido a su incredulidad y desobediencia, permanecieron dando vueltas en el desierto durante 40 años. El problema no estaba en el terreno que pisaban ni en la distancia de la meta, sino en su mentalidad. A pesar de haber sido liberados físicamente, espiritualmente seguían atados a la esclavitud. Se quejaban, dudaban y anhelaban regresar a la comodidad de lo conocido, aunque eso significara volver a la opresión. Esta historia refleja lo que muchas personas viven cuando intentan avanzar, pero siguen arrastrando las cadenas del pasado. Cuando Eliseo llegó a Jericó, la ciudad parecía prosperar, pero sus aguas eran amargas y su tierra estéril. La gente le pidió ayuda, y el profeta echó sal en el manantial, declarando: «Así dice el Señor, yo he sanado estas aguas, ya no causarán muerte ni esterilidad». 2 Reyes 2 y 21. Desde ese momento, las aguas fueron purificadas. Lo que no se veía, pero estaba afectando a toda la ciudad, era una raíz espiritual que necesitaba ser sanada. En muchos casos, lo que impide el crecimiento espiritual no es algo evidente, sino una raíz oculta que debe ser tratada. La sal no solo transformó las aguas, sino que rompió el ciclo de infertilidad que había dominado el lugar. Del mismo modo, el caminar de una persona puede estar marcado por un patrón de fracaso, temor o confusión que necesita ser interrumpido. En el Antiguo Testamento, los sacrificios debían llevar sal porque ésta representaba un pacto incorruptible con Dios. En Levítico 2 y 13 se ordena sazonar con sal todas las ofrendas. La sal del pacto de Dios es lo que preserva, transforma y protege. Cuando un creyente entiende que su caminar debe estar alineado con este pacto, deja de repetir los mismos errores y comienza a ver cambios reales en su vida. Jesús habló de la importancia de la sal, no solo como un elemento físico, sino como un símbolo de fidelidad y renovación espiritual. El caminar del creyente es un reflejo de su relación con Dios, un camino que debe estar marcado por la obediencia y la fidelidad. En Mateo 5 y 13, Jesús dijo: «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada?». Esta afirmación resalta la importancia de no perder el propósito en la vida. Cuando una persona se aleja de la voluntad de Dios, su camino pierde dirección y propósito, quedando vacío de frutos. Es aquí donde el símbolo de la sal en los zapatos cobra un sentido profundo. Al colocar sal en los zapatos, se recuerda que cada paso debe estar lleno de la presencia de Dios, asegurando que la vida no quede atrapada en ciclos vacíos, sino que se encamine hacia los planes que Él tiene preparados. En la historia de los israelitas, cuando rodearon Jericó 7 veces antes de que las murallas cayeran, no era solo una estrategia militar. Era una declaración profética de perseverancia y obediencia a las instrucciones de Dios. Cada vuelta representaba un acto de fe, y la última vuelta, después de persistir en la obediencia, fue la que rompió el ciclo de impotencia y permitió la victoria.
Esta lección se aplica a nuestras vidas, ya que la victoria no depende de nuestra fuerza, sino de nuestra determinación para seguir los pasos de Dios. Como el pueblo de Israel, a veces tenemos que seguir las instrucciones divinas a pesar de que no entendemos completamente el camino. Los zapatos en la Biblia simbolizan la preparación para la misión. En Efesios 6 y 15, Pablo nos dice que parte de nuestra armadura espiritual es calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esto nos recuerda que el caminar del creyente no es casual, sino que cada paso tiene un propósito divino. Sin embargo, hay quienes intentan avanzar sin estar espiritualmente preparados, sin haber consagrado sus vidas a Dios. El resultado de esta falta de preparación es el tropiezo constante en los mismos errores. La sal en los zapatos, por tanto, simboliza la decisión de caminar en obediencia, asegurando que cada paso sea guiado por la presencia de Dios y no por los ciclos del pasado. Cuando Dios le habló a Moisés desde la zarza ardiente, le dio una instrucción clara: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Éxodo 3, 5. Moisés no podía pisar ese terreno de la misma manera en que había caminado antes. Para entrar en una nueva temporada, su caminar debía ser transformado. Había sido pastor de ovejas, pero ahora era llamado a guiar a una nación. No podía llevar consigo las huellas del pasado, y el acto de quitarse el calzado representaba la necesidad de dejar atrás lo que había sido, para poder recibir lo nuevo que Dios tenía preparado para él. Este principio se aplica a todos los creyentes. Cuando Dios nos llama a avanzar, debemos estar dispuestos a cambiar nuestra mentalidad y dejar atrás lo viejo. Jesús mismo enseñó que no se pone vino nuevo en odres viejos. Marcos 2 y 22. Un cambio en nuestra vida requiere un cambio en nuestra forma de pensar. Si seguimos caminando con la misma mentalidad, los mismos hábitos y las mismas actitudes, no veremos resultados diferentes. La transformación comienza desde dentro, no por un acto simbólico, sino por una decisión de vivir conforme a la verdad de Dios y rechazar lo que contamina nuestra vida. La historia de Lot y su familia al huir de Sodoma es otra lección crucial. A pesar de que Dios les había dado instrucciones claras de no mirar atrás, la esposa de Lot no pudo resistir la tentación y se volvió para mirar la ciudad. En ese momento, quedó convertida en una estatua de sal. Este evento sirve como advertencia: no se puede avanzar con un pie en el futuro y otro en el pasado. El destino de Lot y su familia estaba adelante, pero el corazón de su esposa seguía atado a lo que había quedado atrás. Dios nos llama a avanzar sin mirar atrás, confiando en que lo que está por delante es mucho mayor que lo que dejamos atrás. El pueblo de Israel recibió el maná como provisión de Dios en el desierto, pero cuando llegaron a la tierra prometida, la forma de alimentarse cambió. Lo que fue suficiente en una etapa ya no lo era en la siguiente. Este principio también aplica en la vida espiritual. A veces, Dios provee de una manera en una etapa, pero luego nos llama a caminar en un nivel diferente de fe. Esto significa dejar atrás la dependencia del pasado para entrar en una nueva dimensión de provisión y propósito. Así como los israelitas no podían seguir alimentándose de maná una vez que llegaron a la tierra prometida, no podemos seguir viviendo en el pasado cuando Dios nos está llevando a un nuevo nivel. La Biblia también nos enseña que, en momentos de rechazo, debemos sacudir el polvo de nuestros pies. En Mateo 10 y 14, Jesús instruyó a sus discípulos: «Y si alguno no os recibe, ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies». Este acto representaba el fin de un ciclo, la decisión de no cargar con lo que no pertenece al futuro que Dios tiene para nosotros. El caminar del creyente está lleno de desafíos, pero cada paso es una oportunidad para dejar atrás lo que ya no nos edifica, romper los ciclos que nos han impedido avanzar, y declarar que nuestra vida está en las manos de Dios. Cuando Eliseo arrojó sal en el manantial de Jericó, no solo transformó la calidad del agua, sino que cambió el destino de la ciudad. De la misma manera, cuando nuestro caminar está consagrado a Dios, cada paso marcado por su verdad comienza a transformar lo que antes parecía inamovible. Desde el principio de la creación, la protección de Dios ha sido fundamental para la vida del creyente. Desde la presencia de Dios en el Edén hasta la columna de fuego y la nube que guiaban a Israel en el desierto, aquellos que caminan bajo la voluntad divina están rodeados de una cobertura sobrenatural.
La sal, en la Biblia, no solo es un símbolo de purificación, sino también de preservación. En Levítico 2 y 13, se ordena que todas las ofrendas sean sazonadas con sal, asegurando que lo consagrado a Dios permanezca incorruptible. El pacto de Dios con los levitas es descrito como un pacto de sal perpetuo, Números 6 y 19, una promesa de que lo que está cubierto con sal es protegido y asegurado para siempre. De esta manera, la sal en el caminar del creyente no es una coincidencia, sino una declaración de que sus pasos están bajo el pacto de Dios, siendo preservados y guiados por su voluntad. El caminar espiritual del creyente está guiado por la protección y la dirección divina. En Mateo 10 y 16, Jesús les dio una advertencia a sus discípulos: «He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Sabía que el camino que ellos recorrerían estaría lleno de dificultades, oposiciones y engaños, y que sin la cobertura espiritual de Dios serían vulnerables a los ataques del enemigo. En la vida cotidiana, caminar implica desgaste, riesgos y posibles heridas físicas, pero en el ámbito espiritual, caminar sin la protección de Dios significa exponerse a influencias que buscan desviar, contaminar y debilitar la fe del creyente. Desde el principio de la humanidad, el enemigo ha intentado desviar el caminar del pueblo de Dios. Su estrategia ha sido sembrar obstáculos, confusión y ofrecer caminos que aparentan ser rectos, pero que finalmente conducen a la perdición. El Salmo 91, 11 declara una promesa preciosa: «Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos». Esta promesa no solo se refiere a la protección contra el peligro físico, sino también a una cobertura espiritual que impide que el creyente se desvíe del propósito divino. La protección de Dios no solo cubre las dificultades externas, sino también las internas, guardando la mente y el corazón de las tentaciones que pueden desviar el rumbo de la vida. En la Escritura, los zapatos se utilizan como un símbolo de dirección y propósito. En Éxodo 3, 5, cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, Dios le ordenó quitarse el calzado, no porque el suelo tuviera alguna propiedad especial, sino porque la presencia de Dios había transformado ese lugar en territorio sagrado. De manera similar, cuando el ángel del Señor se apareció ante Josué antes de la conquista de Jericó, le dio la misma instrucción: «Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo». Josué 5 y 15. En ambos casos, la acción de despojarse del calzado simbolizaba un cambio de estado, una comprensión de que estaban entrando en un territorio donde la dirección no era humana, sino divina. La protección espiritual que Dios ofrece no es algo pasivo, sino que requiere de una postura activa del creyente. En Efesios 6 y 11, se nos exhorta a vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Parte de esa armadura incluye el calzado del Evangelio de la Paz, un recordatorio de que cada paso que damos como creyentes debe estar respaldado por la verdad de Dios. Si los zapatos representan preparación, protección y propósito, entonces ungirlos con sal es un acto simbólico que señala que nuestro caminar debe estar marcado por la santidad, la firmeza y la preservación de nuestra fe. El mundo espiritual es real, y la Escritura nos deja claro que no todos los caminos son seguros. En Jeremías 6 y 16, Dios dice: «Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma». No todos los caminos llevan al destino correcto, y por eso la protección espiritual no solo cubre el cuerpo, sino también la mente y el espíritu, garantizando que cada paso esté alineado con la voluntad divina. Un ejemplo claro de cómo la protección divina transforma lo que parecía un lugar de peligro en uno de bendición se encuentra en la historia de Eliseo y las aguas de Jericó. En 2 Reyes 2 y 21, se relata cómo Eliseo sanó las aguas de la ciudad, no solo purificándolas, sino también restaurando la vida del territorio. Así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Lo que antes era una fuente de muerte se convirtió en un manantial de vida. Esta historia demuestra que cuando el caminar de una persona está cubierto por la protección de Dios, lo que antes era un terreno peligroso puede convertirse en una zona de bendición. Cuando el pueblo de Israel deambulaba por el desierto durante 40 años, no era la distancia lo que los retenía, sino su falta de obediencia y la ausencia de cobertura espiritual.
Dios les dio instrucciones claras para rodear Jericó, y cada paso que dieron fue un acto de fe y una estrategia divina. El caminar sin propósito lleva a la confusión, pero cuando Dios cubre nuestros pasos, incluso lo que parece un simple recorrido se convierte en una manifestación de su poder. La protección divina no solo abarca los pasos individuales, sino que también se extiende a las generaciones venideras. En Deuteronomio 11 y 24, Dios le prometió a su pueblo: todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro. Esta promesa no era solo para ese momento, sino una declaración de que, si su caminar estaba alineado con la voluntad de Dios, sus descendientes heredarían la conquista y la bendición. La protección espiritual no es solo para evitar peligros, sino también para caminar con confianza en medio de la oposición. En Lucas 10 y 19, Jesús les dio a sus discípulos autoridad para pisar sobre las serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y les aseguró que nada los dañaría. El caminar del creyente está destinado no solo a avanzar, sino también a pisar con autoridad sobre aquello que intenta detenerlo. La protección espiritual no es solo un medio para evitar los peligros, sino una forma de caminar con valentía y seguridad, sabiendo que cada paso está respaldado por la palabra de Dios. Finalmente, la Escritura también nos habla de momentos en los que Dios instruyó a su pueblo a sacudirse el polvo de los pies al salir de lugares donde no fueron bien recibidos. En Mateo 10 y 14, Jesús les ordenó a sus discípulos: «Y si alguno no os recibe ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies». Este acto no solo simbolizaba una despedida, sino que también era una declaración de que no se llevarían con ellos lo que no les pertenecía. El polvo del camino puede representar ofensas, heridas y cargas innecesarias, y Dios deja claro que no todo lo que encontramos en el camino debe ser transportado al siguiente paso. Así como el pueblo de Israel marcó sus puertas con sangre para evitar la plaga, los creyentes deben marcar su caminar con la verdad de Dios para que ningún ataque del enemigo los detenga. La protección espiritual no se trata de evitar las dificultades, sino de caminar a través de ellas sin ser derribado, sabiendo que cada paso está asegurado por la cobertura de Dios.